Hola, un cordial saludo para todos los estudiantes de grado noveno de Geometría de la institución educativa Pedro León Torres. El día de hoy vamos a hacer la explicación de esta guía o, o más bien vamos a decir que vamos a hacer un pequeño refuerzo de lo que es esta temática que ya el profesor John Jairo lo había explicado, pero por solicitud de los estudiantes vamos a hacer un repaso. Entonces, en sus cuadernos van a colocar como título, esto ya es para empezar a hacer registro de la temática que vamos a empezar a trabajar. Entonces, en sus cuadernos van a colocar como título perímetro y área. Entonces voy a escoger un tipo de letra un poquito más visible o más legible y vamos a colocar entonces perímetro y área. Y vamos a colocar, vamos a iniciar hablando del concepto de perímetro. Entonces perímetro, dos puntos seguidos, y vamos a copiar el siguiente enunciado. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es el contorno o la línea que rodea una figura geométrica. Perímetro es el contorno o la línea que rodea una figura geométrica. Ahora vamos a explicar ese enunciado. Acá tenemos en nuestra guía que dice que el perímetro, bueno, aquí nos habla directamente de un cuadrilátero que es la longitud cerrada que lo bordea. Nosotros lo hemos hecho más generalizado y hemos dicho de que el perímetro simplemente es el contorno o la línea que rodea una figura geométrica. Y ahora más adelante lo vamos a explicar de qué se trata ese enunciado. A continuación vamos a ver el concepto de área. El área es la superficie, ¿sí? El área es la superficie plana que ocupa o abarca una figura geométrica. Geométrico, más bien copiémoslo de esta manera. El área es la superficie que ocupa o abarca una figura geométrica en el plano. Entonces recordemos que el plano lo determinamos en dos dimensiones. Ahora vamos a hablar de eso. Aparte de ello, el área se mide o su unidad de medida está dada en unidades de longitud cuadrada. Unidades de longitud cuadradas. Entonces, ejemplo, el metro cuadrado. Voy a ver si puedo, metro cuadrado. Vamos a empezar con el centímetro cuadrado, metro cuadrado y kilómetro cuadrado. Ahora les voy a dibujar lo que es los números 2 para que nos represente la figura cuadrada. Entonces, centímetro cuadrado, perdón, lo expresamos de esta forma.
centímetro a la 2, metro a las 2 y kilómetro a la 2. Entonces miren que yo tengo una figura geométrica, tengo un cuadrado. Tengo un cuadrado, voy a dibujar por aquí un cuadrado. Listo, entonces vamos a decir que el área es la superficie que ocupa esa figura en el plano. Entonces recordemos que el plano está determinado por dos dimensiones, ¿sí? Entonces miren que la superficie es eso, lo que nos ocupa en este plano, miren. Y lo voy a señalar de color rojo. ¿Listo? A eso es lo que nosotros hemos determinado el área. Ahora vamos a hablar nosotros de lo que es el perímetro. Miren, el perímetro es esta línea negra. Yo la voy a bordear con una línea azul. Ya eso es lo que nosotros denominamos el perímetro, ¿sí? Y recordemos los metros de los astres. Es como si yo esta línea, como si estuviera suponiendo aquí un metro de un sastre y y yo lo envolviera a esta figura para medir el perímetro. Entonces miren que yo tengo aquí 4 lados, los voy a separar con unas líneas. Tendría por ejemplo este lado A, y como es un cuadrado, recuerden que todos los lados son iguales. Entonces todos equivaldrían a, ¿sí? Porque decimos el cuadrado, la característica particular es de que todos los lados son iguales. Entonces miren, yo tengo aquí los 4 lados y eso es lo que nosotros decimos que es el perímetro, ¿sí? Es como si yo cogiese un metro de esos que utilizan los sastres y lo envuelvo o se lo pego al cuadrado por alrededor, y aquí tengo mi unidad de medida. Ustedes ya tienen esta guía, o los que no la tengan me comunican para yo enviárselas. Nosotros el día de hoy hemos escrito esto: perímetro y área. Miren, el perímetro es el contorno o la línea que rodea una figura geométrica. El área es la superficie que ocupa o abarca una figura geométrica en el plano. Su unidad de medida está dada en unidades de longitud cuadrada. Ejemplo, miren, centímetro cuadrado, metro cuadrado y kilómetro cuadrado. Aquí en un ejemplo práctico, si quieren aquí pueden colocar ejemplo. Nosotros aquí tenemos en el plano de dos dimensiones, dibujamos lo que es el área, ¿sí? Y el perímetro simplemente es como si nosotros cogiésemos un metro de un sastre y lo envolvemos esta figura geométrica que es el cuadrado, de tal manera que coincida perfectamente, y así nosotros cuando hagamos coincidir el inicio con el final de nuestro metro, podemos determinar el perímetro en términos de manera, como decir, coloquial, sin ningún conocimiento. El día de hoy vamos a aprender que nosotros eso lo podemos hacer simplemente conociendo, por ejemplo, en el cuadrado el valor de un lado, ya que sus demás lados tienen el mismo valor. Entonces a continuación vamos a ver a qué equivaldría el área y el perímetro de un cuadrado con ejemplos prácticos. Miren, entonces nosotros aquí tenemos el cuadrado. Ustedes van a trasladar esta tabla, van a pasar esta tabla
a su cuaderno. Listo, entonces hacen esta tablita donde dice nombre, figura, perímetro, que tiene tres columnas y 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas, y van a ir colocando estos datos. Correcto, porque vamos a estar utilizando en los siguientes ejemplos prácticos. Entonces, vamos a iniciar explicando la primera figura geométrica, que es el cuadrado. El cuadrado, entonces nosotros vamos a dibujar un cuadrado. Dejan el espacio para que dibujen la tabla. Los que ya la tengan no hay ningún problema. Pues mire, vamos a dibujar un cuadrado. Entonces vamos a escribir por acá, pequeño enunciado. El cuadrado. ¿Y cuál es la característica? ¿Cuál es la característica del cuadrado? Tiene todos los lados iguales. Listo, entonces característica del cuadrado, tiene todos los lados iguales. Ahora bien, entonces, ¿qué quiere decir eso? Miren, ¿qué quiere decir eso? Simplemente nos dice que si yo, por ejemplo, sé que este lado vale A, los demás lados también valen A. Vamos a ver en nuestra ecuación qué nos dice. Que el perímetro de un cuadrado, vamos a colocarlo de otro color. Entonces el cuadrado, el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sumaríamos a 4 veces. Mire, sería 1, 2, 3 y 4 porque tiene 4 lados. Entonces sería A más A más A y más A. Como lo muestra la ecuación acá, miren, que ya lo tiene de manera resumida, que es la manera correcta que debemos trabajar en matemáticas. Entonces miren que esto, recordemos que la multiplicación es una suma abreviada, que sumar 4 veces A es lo mismo que decir 4. En la matemática recordemos que el punto significa multiplicación, 4 por A, ¿sí? Entonces nosotros lo vamos a trabajar de esta manera, 4 por A. Esto de A más A, simplemente lo estoy explicando de manera de dónde viene esa ecuación. Y el área nos dice que es la base por la altura. Si la base por la altura, miren, la base por la altura, la base es esta, A, y por la altura, miren, recordemos que todos los lados miden A porque son iguales, A por A. Entonces, A por A, vamos a hacer un poco más pequeña esta X para que podamos determinar de qué es una multiplicación. Entonces miren, A por A qué es igual, A por A que es igual. Ustedes esto ya lo miran en grado séptimo, en potenciación. A por A es igual a A al cuadrado. Entonces yo en este momento voy a dibujarle el 2. A al cuadrado. Entonces miren que acá iría un 2, ¿sí? Entonces pues allá ya lo hacen más bonito. Bueno, ahí ya nos salió bien, A al cuadrado. Entonces, muy sencillo, la verdad muy fácil hablar de esta ecuación. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, como título van a colocar ejemplo. Ejemplo. Bien, vamos a decir que tengo
vamos a escribir la manzana en la que está, en la que se encuentra mi vivienda, coma, la cuadra mide 50 metros, coma, si la manzana es perfectamente cuadrada, punto seguido, determine el área y el perímetro. Entonces hacemos esta aclaración, decimos de que es perfectamente cuadrada porque de pronto un estudiante va a decir, no, profe, es que la manzana donde yo vivo es rectangular. Bueno, entonces sacan miles de pretextos, entonces de una vez hacemos la aclaración aquí. Entonces miren, que es una manzana. Entonces miren, recordemos que las manzanas de las cuadras donde nosotros vivimos es un cuadrado, ¿sí? Y acá pues vendría la otra manzana, y así otra manzana, y aquí las calles. Entonces vamos a decir que esta es la manzana donde nosotros vivimos y que aquí está nuestra vivienda. Y nos dicen que, que la cuadra, que decir esta cuadra, porque cada una de estas son las cuadras, ¿sí? Cada una de estas. Entonces, que dice que la cuadra mide 50 metros, ¿sí? 50 metros. Entonces, miren que ya nos dan este valor aquí. Y esa sería la medida de este lado, ¿sí? De este lado como tal, lo diríamos nosotros. 50 metros. ¿Listo? Entonces, esto tienen que trasladarlo a sus cuadernos. Y ahora sí, simplemente vamos a empezar a calcular. Miren, entonces yo tengo lo que es la ecuación del perímetro que nos dice que es 4a. Ahora bien, miren, yo ya conozco el valor de un lado, porque del cuadrado únicamente necesito conocer el valor de un lado, porque ya sé que los demás lados son iguales. Entonces, donde está a, la variable a, vamos a reemplazar por 50 metros. Vamos a trabajar de una vez las unidades aquí. Y 4 por 50 nos daría 200 metros. Ese sería el perímetro. Lo que nosotros diríamos, esta línea que forma esta figura. Si todo este contorno es lo que mediría el perímetro de esa figura. Ahora sí, vamos a hablar del área. Y el área nos dice de que el valor del área es igual a al cuadrado. Entonces voy a dibujar aquí rápidamente el 2 de a al cuadrado. ¿Listo? Entonces hacemos lo mismo que la ecuación anterior, en donde nosotros vamos a reemplazar el valor de a, que es 50 metros por 50 metros. Y eso nos da como resultado, ¿sí? Entonces, ustedes lo hacen
rápidamente al lápiz o como gusten, ¿sí? Para efectos prácticos de la materia es permitido utilizar la calculadora. Ya en su área de matemáticas pues ya operarán de manera manual, como si 0 por 0, 0, 0 por 5, 0, 5 por 0, 0, y 5 por 5, 25. Bajamos 0, 0 y bajamos el 25, que nos da 2500. Entonces, como resultado, acá en la parte de abajo vamos a decir que 50 por 50 es igual a 2500 y metro por metro a metro cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí le vamos a hacer el 2, metro cuadrado. ¿Listo? Entonces copien el ejercicio, copien rápidamente el ejercicio. Voy a borrar esto de acá. El video va a estar subido, está subido en la plataforma de YouTube y por lo tanto pueden pausar o pueden repetir. Yo voy a borrar esto de acá. Esto simplemente lo hice para hacer rápidamente la multiplicación de 50 por 50. Entonces 50 por 50 nos da como resultado 2500 metros cuadrados. Ese sería el área que ocupa la manzana en donde está ubicada nuestra vivienda. Entonces copien rápidamente el ejercicio y vamos a seguir con otro ejercicio en el cual vamos a trabajar y hacer la explicación del rectángulo. Listo, entonces como el video va a estar subido en la plataforma de YouTube, ustedes pueden copiar, pueden darle pause y copian el enunciado. Yo voy a borrar o esperemos unos 3 minutos mientras copian y continuamos con la explicación. Listo, entonces miren, estamos haciendo la explicación de cómo calcularíamos el perímetro y el área de un cuadrado. Siguiente, sigue el ejemplo de la manzana en donde está ubicada nuestra vivienda y procedemos a hacer el cálculo tanto del perímetro como del área. Entonces copien para continuar. Muy bien, entonces los que no alcanzaron a copiar, el video está en YouTube, pueden pausar y pueden copiar rápidamente el ejercicio. Entonces voy a borrar y vamos a empezar. Vamos a hacer la explicación ahora de el rectángulo y romboide, que en este caso nos lo presentan. El rectángulo, ¿cuál es la característica principal? Dos lados iguales. Ahora ya no es como el cuadrado, que todos los lados son iguales, no, sino simple y llanamente dos lados iguales. Entonces, aquí tenemos el rectángulo, ¿sí? Y también tenemos la figura del romboide. Vamos a hacerlo también. Voy a intentar recrear la figura en este programa.
Bueno, a ver, utilicemos herramientas de acá. Quedó un poquito gruesa, ahora vamos a intentar. Bueno, para efectos de la explicación, voy a intentar modificarlo un poco. Bueno, algo así que sería nuestra figura. Dupliquemos esta capa. Y listo, algo así sería el romboide. Bueno, algo así sería el romboide. Entonces aquí vamos a colocar, nosotros si quieren pueden ir tomando apuntes. Este sería el rectángulo. Rectángulo y romboide. Entonces, ¿cuál es la característica principal del rectángulo? Que únicamente tienen dos lados iguales. Sí, recordemos que el cuadrado tenía todos sus lados iguales y el romboide tiene solo dos lados iguales. Y aquí nosotros tenemos las ecuaciones de el perímetro y el área. Entonces miren, vamos a hacerlo con otro color. Perímetro. Entonces miren, yo lo voy a explicar aquí. Vamos a decir de que este lado es B y este lado es A. Entonces miren, si este lado A, este lado también pues equivaldría a A y este lado acá arriba también equivaldría a B. Lo mismo que tenemos acá, esto valdría A, esto valdría A y esto valdría B y esto valdría B. Con la única diferencia que aquí nosotros tendríamos una línea perpendicular a esta B o la base que la denominaremos H minúscula. Listo, entonces vamos a hablar del perímetro, que es la suma de los dos lados. Entonces miren, si yo en términos matemáticos lo escribo de forma sencilla, sería A más B más B. Pero esto aquí es igual a 2 veces A más 2 veces B. Ahora vamos a escribir el área. El área no es más que, miren, como lo muestra la ecuación, base por altura, ¿sí? Pero ¿cuál es la altura en el cuadrado? Simplemente es A. Entonces miren, para el romboide sería B por A, y para el cuadrado sería para el rectángulo sería B por A, y para el romboide sería B por H. Listo, pilas ahí entonces. Vamos a hacer un ejemplo. Y vamos a decir lo siguiente. Nuestro salón de clases tiene como medidas, 3 metros de ancho por 7 metros de largo o de fondo.
punto seguido, determinar el área y el perímetro del salón de clases. Entonces copien hasta ahí y vamos a resolver. Muy bien, vamos a dibujar en el plano, vamos a hacer el plano de nuestro salón de clase. Ahora bien, usando nuestro sentido común, pues obviamente el lado más largo, vamos a decir que vale 7 metros, 7 metros, y el lado más corto vale 3 metros. Y vamos a decir que 3 metros representa esta medida y 7 metros sería esta medida, pues obviamente la más larga. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Vamos a calcular lo que es el perímetro. El perímetro no es más que 2 veces A. Entonces vamos a ver que esto sería para nosotros A y eso sería B. Siempre la parte de abajo vamos a decir que es B porque vamos a decir que es la base. Listo, entonces A equivaldría a 3 metros y B a 7 metros. Vamos a reemplazar nuestra ecuación. 2A sería 2 por 3 metros más 2 por 7 metros. 2 por 7 metros. Igual. Y operan. 2 por 3, 6. Más 2 por 7, 14. Sería igual 20 metros. 20 metros. Vamos a dejarlo hasta ahí, el perímetro. Ahora sí vamos a calcular el área. Sería igual a base por la altura. ¿Cuál es la base? La base es 7 metros por la altura 3 metros. ¿Qué nos da como resultado eso? Miren, 7 por 3, 21. 21 y metro por metro igual a metro cuadrado. Entonces ahorita le vamos a hacer el 2 que nos falta ahí para que quede los cuadrados. Metro cuadrado. Y listo, entonces cópienlo. Cópienlo. Copien hasta ahí. Y continuamos.
Listo, entonces, como estamos trabajando en YouTube, ustedes pueden pausar el video y pueden copiar básicamente todo con tranquilidad. Para, para este video vamos a hacer la explicación de el triángulo y vamos a dejar un ejercicio. En el siguiente video vamos a continuar con la explicación. Entonces, copian este ejercicio, le dan pause al video, lo copian y continúan con la reproducción. Yo voy a borrar hasta ahí. Yo voy a borrar todo y vamos ahora a hablar de esta figura geométrica que es el triángulo. Entonces voy a tratar de hacer un triángulo. Este sería el triángulo. Por aquí hay una línea segmentada. Vamos a dibujarla. Y vamos a hablar de que tienen unos lados, miren. Entonces por la parte de afuera tenemos A, la base, este lado C, y eso que vamos a llamar H, ¿sí? H, ¿qué es? H es una línea perpendicular a la base que se intercepta con este punto de aquí, que es el vértice entre A y C, o donde se unen las líneas A y C. Listo, entonces el perímetro sigue siendo lo mismo, porque ese es el concepto del perímetro. Entonces no es más que la suma de los lados, ¿sí? Vamos a escribirlo por acá. Perímetro es la suma de los lados. Perímetro del triángulo sería igual a A más B más C. Y el área, ¿a qué es igual? A base por la altura sobre 2. A base por altura sobre 2. Listo, muy sencillo. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Lo van a colocar como título ejemplo. Una cancha de béisbol tiene una cancha de béisbol tiene las siguientes medidas, como lo muestra la figura, a continuación. Punto seguido. Un arquitecto desea calcular el área y el perímetro de la cancha de béisbol. Listo, entonces miren, vamos a hacer, yo voy a copiar prácticamente la misma figura geométrica, la voy a duplicar por aquí.
y sería esto, miren. Entonces, aquí nosotros tenemos un ángulo, vamos a decir que mide 30 grados. Listo, 30 grados. Por acá vamos a tener demos este valor de B. Vamos a decir de que B mide unos 50 metros. C, vamos a decir que mide 120 metros. Y A, vamos a decir de que mide unos 40 metros. Este pedazo de aquí, miren, ojo, este pedazo de aquí, este pedacito de aquí, es decir, de donde inicia la altura hasta aquí, va a valer 10 metros. ¿Listo? 10 metros. Entonces, miren, nos pide encontrar el área y el perímetro. ¿Listo? El perímetro muy fácil, simplemente es la suma de los lados. Entonces colocamos perímetro. Perímetro es igual a A más B más C, pero A equivale a 40 metros, más B equivale a 50 metros, más C equivale a 120 metros. ¿Listo? Y el perímetro es únicamente la suma de todo eso. Perímetro va a ser igual a 40 más 50 nos daría 90, más 120 nos daría 210 metros. Ahora vamos a continuar con el área. El área sería a la base por la altura. Miren, pero recordemos que el problema a mí no me da este valor de h. Este que está aquí yo no lo tengo. Recordemos que es base por altura sobre 2, pero me dan un ángulo y me dan prácticamente esta distancia de aquí, miren, desde donde forma la perpendicular la altura hasta aquí. Entonces miren, ¿qué ecuación yo puedo utilizar ahí? Miren, ¿sí? Vamos a utilizar razones trigonométricas, que en este caso nosotros tenemos que encontrar lo que es h, ¿sí? Entonces nosotros, recordando un poquito de Pitágoras, voy a dejar por acá, a ver,
o lo voy a hacer todo, o lo voy a hacer todo, para que no nos confundamos. Hagámoslo todo. Entonces miren que esta línea segmentada, esta línea segmentada, nosotros la conocemos como H. H. Sí, entonces, bueno, esto vamos a suponer que es una línea recta. Nosotros en el ejercicio tenemos H, tenemos, nos dan el valor aquí está, tenemos H, nos dan el valor de C que vale 120 metros, nos dan el valor de la base, que vale voy a borrar aquí para no confundirnos, A y B. Yo tengo H aquí, y borremos esto también porque ya lo tenemos. Yo tengo C y la base, pero este pedazo ya no sería la base. Miren, ¿a qué valdría este pedazo? Este pedazo sé que valdría a B menos 10. Miren, muy fácil. Si nosotros observamos, o mejor dicho, si todo este pedazo, miren, desde aquí hasta aquí vale B que sería 50 metros, el pedazo de acá, que lo voy a hacer de color verde, solo este pedacito, este mero pedacito, sería pues obviamente todo este pedazo de acá hasta acá, menos este, que yo lo conozco, que sería B menos 10, como lo estamos explicando acá arriba. Y aparte de ello, yo conozco un ángulo que vale 30 grados, perdón. ¿Qué razón trigonométrica me permite encontrar H? Entonces hay una razón trigonométrica que nos dice cateto opuesto al ángulo, en este caso sería H, es igual a, ¿sí? Nosotros conocemos esta razón trigonométrica que nos dice que el seno, miren, seno, para que no se me pierdan ahí, seno de este ángulo, seno de teta, vamos a decir que seno de teta, es igual a cateto opuesto, miren este, que sería H, cateto opuesto, sobre hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa en este triángulo rectángulo? Utilizando el teorema de Pitágoras, sería C. Reemplazando nosotros, miren, nosotros, de aquí nosotros no conocemos lo que sería el valor de H. Entonces vamos a despejar H. H pasaría a este lado. Y C pasaría pues a multiplicar, porque está dividiendo, por seno de teta. Escribiéndolo de una forma más bonita, vamos a escribirlo aquí. Entonces H es igual a C, que vale 120 por el seno del ángulo, que sería 30 grados.
encontramos h y vamos a utilizar nuestra calculadora rápidamente. Calculadora. Y vamos, bueno, cambiamos la científica para poder encontrar. Presionamos 30 grados y aquí en trigonometría le decimos seno, sería 0.5 por 120 y eso nos da 60 metros. ¿Sí? Ahora vamos a calcular lo que es el área. Recordemos que el área es base por altura sobre 2. Área es igual a la base, que en este caso la tomaríamos completa, que sería 50 por la altura que la acabamos de calcular, que sería 60 sobre 2. Voy a utilizar nuevamente la calculadora científica la calculadora normal para hallar este pequeño valor aquí. Sería 50 por 60 dividido entre 2 sería igual a 1500 metros cuadrados. Sería igual 1500 metros cuadrados. Y termina el ejercicio. Bien, muchos dirán por qué aquí colocó b menos 10. Nosotros también, aparte de esta razón trigonométrica, nosotros podemos utilizar, lo voy a hacer acá, podemos utilizar otra razón trigonométrica que es el coseno. Bueno, lo voy a escribir. El coseno del ángulo θ es igual a cateto adyacente, que sería este, miren, b menos 10 sobre la hipotenusa. En este caso la hipotenusa aquí equivale a 120, que sería c. Pueden utilizar cualquiera de las dos ecuaciones y estaría correcto. Entonces copien y terminamos por hoy nuestra clase. Muchas gracias para todos. Entonces recuerden que como estamos en video, ustedes pueden dar pause y pueden realizar la respectiva pausa o hacer el retroceso de la parte que no entendieron, o si van a copiar, recuerden que eso tienen que plasmarlo al cuaderno, colocan pause y trasladan el ejercicio al cuaderno. Muchas gracias.